Estimado teleauditorio, bienvenidos a Hecho en Baja California, el programa que la industria de exportación de Tijuana y Mexicali producen para usted. En esta ocasión tenemos una invitada especial para hablar del Tratado de Libre Comercio. Acompáñanos aquí en Hecho en Baja California. Estamos en el segmento de invitados especiales. En esta ocasión nos acompaña María del Socorro Carreras Castro. Ella es presidenta del despacho Carreras y Asociados. María del Socorro, bienvenida. Muchas gracias, Enrique, por la invitación. Bueno, empezando un año. Es un gusto estar aquí. Para mí también. Hace tiempo que no nos acompañabas, pero creo que el tema y lo que va a pasar ahora el 20 de enero con la toma de posición del señor Trump, pues, y sus declaraciones nos hacen, pues no preocuparnos, pero sí sacar las antenas y ver qué va a pasar. A lo mejor mucha gente que tiene sus intereses en México y muchos inversionistas, a lo mejor muchos comerciantes, porque hay muchas franquicias en México de ellos. Entonces, pues hay muchos aspectos, pero yo... cuando me dijeron hay que hablar del tratado, pues dije, bueno, con Socorro creo que es la indicada para hablar de este tema, para que nuestro teleauditorio goce un poquito, se entere un poquito de lo que es este tratado. Y yo empezaría, Socorro. Por ahí, en enero del 94. Enero del 94. Ok. Entramos al primer mundo. Por disposición de ley, ahora sí. Por disposición de ley, junto con los zapatistas, ¿te acuerdas? Fuimos un país desarrollado ahora que sí diría, por Ministerio de Ley, ¿no? Por Ministerio de Ley nos hicieron parte del G20 y de alguna manera ese parteaguas de hace prácticamente 23 años, podríamos pensar que es así. Socorro, pero ahora pues vamos a revisarlo. Entonces vamos a hablarte, yo te dijera primero, un tratado, Socorro, que empezó con una región. Dicen que para muchos es el mejor tratado que ha existido, y de ahí muchas regiones del mundo han adoptado el ayudarse entre los vecinos, ¿no? Entonces yo te dijera primero, ¿qué piensas del Tratado de Libre Comercio? Mira, el Tratado de Libre Comercio yo lo veo como un buen instrumento, como se contempló, como se tenía concebido, que es ayudar a los países parte, en este caso México, Canadá, Estados Unidos, a que sus mercancías transitaran de manera más pronta, sin tanta limitación, eventualmente, gradualmente eliminar tarifas arancelarias, barreras arancelarias, pero digo, lamentablemente yo no puedo dejar de ver que México, si bien es cierto, estuvo al nivel de los negociadores, buenos negociadores, también es cierto que México estaba en un plano de desigualdad en cuanto a su desarrollo. México no era, y yo creo que dista un tanto aún de serlo, un país desarrollado. Estaba, ¿con quién? Jugando con Canadá, jugando con Estados Unidos. Y como quiera que sea, la economía de esos países es conocidísima, son fuertes, tienen todos los elementos necesarios para poderse llamar países desarrollallados. México estaba empezando. Yo creo que lo arrojaron a un... Sí. Bueno, abrieron una puerta... Tuvo la necesidad. Así México es. No se podía quedar fuera, no. Definitivamente. Socorro. Ahora, obligado más bien. Pero es geográfico también, Socorro, porque geográficamente somos América del Norte, ¿no? O sea... Sí, efectivamente. Estamos dentro del... Pero nos consideramos latinos. Así es, somos latinos, ¿me entiendes? O sea, el problema es, yo pienso que empezamos con los lenguajes, ¿no? Por ejemplo, si yo empecé a ver
ahora para poderte entrevistar, pues, ¿dónde recurría la gente, no? Pues en México la Secretaría de Economía, Estados Unidos tiene por ahí una parte donde llevan ellos esto, es déjame ver, tengo por ahí que en Estados Unidos lo llevan en asuntos internacionales. Asuntos internacionales. Internacionales. Ajá, y debe ser en inglés. Sí, ¿Ok? definitivamente. Lo que quieras ver con ellos es en inglés y es en asuntos internacionales, otros en economía. Y te vas ahora a Canadá. Y te vas a Canadá y tienen en inglés y en francés. En francés. Ok. Entonces ya desde ahí empezamos con que pues ellos dominan el inglés de alguna manera y aquí nosotros en español es el asunto, ¿no? Pero luego se señaló que el Tratado de Libre Comercio se negoció con los principios de desigualdad y el otro principio de simetría. ¿Desigualdad en qué? En México era desigual. Así es. ¿Simetría en dónde estaba? En Canadá y Estados Unidos. Ahora, México no queríamos haber entrado nunca. Acuérdate que éramos un país cerrado, hasta el gas le teníamos miedo, ¿verdad? Así es. Pues fue su primera experiencia de México. Fue la primera y fue con Miguel de la Madrid, ¿no? Sí. Fue un primer paso importante porque acuérdate que en México no pasaban ni en las televisiones. México empezó a pestañear con el gato. Ajá. Pero el mundo ya venía un crecimiento globalizado, Socorro, y México estábamos totalmente fuera. No dejábamos, televisiones no había más que las K2, no sé si te acuerdas, ¿no? Porque pasar una televisión parecía el peor contrabando del mundo, ¿no? Un refrigerador, olvídate, era una locura, Socorro. O sea, sí estábamos muy atrasados porque, bueno, teníamos un mercado cautivo que nos tenían las fábricas del centro, de Monterrey, etcétera, etcétera, y tenía un mercado cautivo con todo el país, ¿no? Sí, efectivamente, pero aún así insisto, que México ha crecido, económicamente ha crecido, y ha crecido gracias al Tratado de Libre Comercio. Ok, pero estamos hablando antes de, ahorita dime, antes de, dame qué país, éramos hace 23 años, Socorro. No, pues hace 23 años teníamos muchas limitaciones. Bueno, más bien el interior, porque nosotros de alguna manera en el norte siempre hemos sido un tanto beneficiados por nuestra cercanía inmediata con los Estados Unidos. Nosotros teníamos región fronteriza y teníamos zona libre, ¿no? Zona libre y hasta cierto punto beneficiados. Cualquier importación de aquí al interior, acuérdate tú que estaba grabada. Totalmente. Entonces, ese era el México, un México cerrado, aislado, pero de cierta manera controlado, diría yo, pero sin un espíritu de crecimiento, de desarrollo. Así es. Con mucho petróleo, con mucha riqueza, pero no sabiendo cómo manejarlo, cómo explotarlo. Y fíjate, no habíamos explotado, ahorita el petróleo, pues siempre hemos estado sobre él, siempre ha mantenido de alguna manera al país. Petróleo. O lo mantuvo, porque ahorita quién sabe, exacto. ¿Verdad? Pero el turismo que ha crecido tanto, Socorro, y ahora más con la devaluación, ves las playas de México, es una cosa hermosísima, todo mundo codiciadas, con un turismo mundial prácticamente, aunque siguen dominando obviamente Estados Unidos por su cercanía, pero sí nuestro turismo ha crecido muchísimo, ¿no? México se ha distinguido, creo que actualmente México es uno de sus mayores ingresos es precisamente en la rama de turismo. Antes fue turismo, maquiladora turismo y los demás. Ahorita estamos ahora turismo y los demás. Es la realidad. Ok, vamos a meternos al tratado. Por ahí el presidente Salinas, con mucho valor, por cierto, porque iba contra todo el proteccionismo que había en México, contra una industria cerrada en el país, porque tenía un mercado cautivo, iba en un momento dado con una visión más allá. Además era arbitrario hasta antes. Era arbitrario, pero podría venir una ola que no la esperábamos, no la conocíamos, no teníamos idea de lo que estábamos hablando, Socorro. O sea, México no estaba preparado. ¿Estábamos preparados o no, Socorro? No estábamos. Y te voy a decir, ¿qué sucedió mientras se negociaba el Tratado de Libre Comercio? Ya sabíamos lo que venía.
Venían las reformas en leyes, el cambio de estructuras, todo ese andamiaje jurídico que ya teníamos captado para como México estaba funcionando, tuvo que cambiarse. Y recuerda que junto con el Tratado de Libre Comercio se publica también la Ley de Inversión Extranjera, que fue la herramienta complementaria del tratado. México tenía que sacar la Ley de Inversión Extranjera actualizada, conforme al tratado. ¿Y qué es lo que nos da la Ley de Inversión Extranjera? Una apertura al 100% en materia de inversión. Lo que antes conocíamos con que la inversión extranjera únicamente participa 49-51 en determinadas actividades, en otras cero. Con la Ley de Inversión Extranjera de alguna manera se complementa el TLC, se hace una apertura total de la inversión en ciertas áreas, como lo maneja el artículo 4 de la Ley de Inversión Extranjera. Luego hace una separación de las actividades del Estado, el artículo 5, el 6, las actividades que aún quedaban, si es que quedan, reservadas a los mexicanos, y en un artículo 7, los porcentajes de inversión en aquellas otras actividades que eran restringidas, en que podía entrar la inversión extranjera, y los montos, los porcentajes hasta los cuales podría acceder, además de la liberación gradual en otras áreas. Eso viene muy interesante, y precisamente se hace para complementarlo con el TLC. De otra manera, no habría la posibilidad jurídica de haberlo empalmado. Exacto. Vamos a ver esto. Yo estuve leyendo qué es. Son reglas de origen, comercio e inversiones. Comercio, inversión. Entre Estados Unidos, México y Canadá. Ahí es, hasta ahí. Ahora, es un funcionamiento de reglas claras, ¿me entiendes? O sea, ahí empezamos ya en teoría con estas reglas claras. Luego, instituciones que lo vigilan. Reglas claras únicamente en el sentido de áreas de inversión. Nada más. Porque las reglas, bueno, te voy a permitir seguir adelante porque tú llevas la idea de, en teoría dices órganos de vigilancia. Bueno, ahí yo tengo mis reservas. Pero vamos. Pero en teoría nos ponen reglas claras y nos ponen algunos instituciones que lo vigilan el tratado. Entonces yo te dijera, ¿qué instituciones lo vigilan? ¿Me entiendes? Porque sería interesante saber quién tiene el mando en este asunto o quién aprueba o reprueba estos asuntos. ¿Quién vigila estos? Pues realmente no hay un vigilante. No hay un vigilante, hay un secretariado que podrá tomar nota de lo que sucede del amparo del Tratado de Libre Comercio en la medida en que le presentes tú alteraciones, incumplimientos, discrepancias, pero en esa medida únicamente. Se conforma el secretariado del TLC, oficinas en México, y se conforman los diversos órganos que se van a integrar cuando se presenten esos problemas. Pero una vigilancia así pues la tendrá el país a quien pudiera afectar algún movimiento que tuvieran conocimiento, como están obligados las partes a hacer de conocimiento de cualquier afectación que tú pudieras generar en tu país y que afectara a terceras personas. Entonces, fíjate, están hechas para garantizar su adecuada interpretación e implementación de sus disposiciones. Es decir, esa es la idea legal de estos asuntos. Desde la entrada del Telecán, tuvimos niveles de crecimiento comercial e inversión sólidos, dicen ellos. Sería la palabra que utilizan. Ahora, dicen, puestos de trabajo se crearon mayor variedad de bienes de consumo a mejores precios y fuimos beneficiados empresas, consumidores, las familias, trabajadores y agricultores. Dame tu opinión. Mira, lamentablemente, yo tengo que ver de alguna manera, sí, fue algo positivo. México creció en exportaciones. Pero, ¿cuál es la ventaja? ¿Cuál fue la ventaja competitiva que de alguna manera ofreció México desde el inicio? Lamentablemente,
La mano de obra. La mano de obra, no me gusta a mí el término mano de obra barata, porque México no tiene mano de obra barata, ahorita tiene mano de obra calificada a un bajo costo, que es distinto. Pero que vino a beneficiar, sí, ¿por qué? Porque impulsó la inversión del extranjero hacia México para darle vida, para invertirlo ahí, darle vida, levantar fuentes de trabajo, fuentes que dio cabida a mano de obra mexicana y que vino también a capacitar a la mano de obra. Así No únicamente nos beneficiamos en cuanto a toda esa estructura tecnológica, traen su tecnología, traen capacitación y además traen sí, es verdad como tú dices que vino a levantar de alguna manera a México, claro, vino a levantarlo, pero con el atractivo de la mano de obra a un costo inferior, que es lo que les beneficia. Ahorita México, que es un exportador del 70% de sus exportaciones a Estados Unidos. Así es. ¿70? Sí, más o menos. Sí, más o menos, sí, Sí, Socorro. Ahora, aquí el punto está muy interesante porque nosotros ya teníamos maquiladoras, ¿estás de acuerdo? De los 68 o 70, sí, 69, 70. Ajá, 68, digo, por ahí empezó. 67, 68, pero, como un jueguito. Porque vino a suplir el sector maquilador a lo que eran los braceros, ¿no? Sí, entonces, la frontera no teníamos trabajo y de alguna manera el presidente de la República dijo, bueno, pues algún plan de trabajo para los mexicanos. Y bueno, se crea el sector maquilador con entradas y salidas temporales de mercancía, pero nada hecho, Socorro, a conforme avanzamos con el Tratado de Libre Comercio, ¿no? O sea, porque la entrada, dejamos de ser las fronteras, digo, hubo mayor empuje en las fronteras, pero también al interior del país se fue mucha maquila, ¿verdad? Y ahorita te encuentras maquila en Yucatán, ¿no? O sea, te encuentras maquila donde menos piensas hay maquiladoras, ¿no? Bueno, pero, Socorro, sí entró mucha inversión extranjera, importante para México, donde se solucionaba un problema de mano de obra, teníamos muy buena calidad de mano de obra, de tecnología, y después de estos 23 años hay mucha gente preparada, hay gente que conoce de tecnología de primer nivel, de primer mundo, tenemos industria automotriz de lo mejor, industria aeronáutica de lo mejor, con todas las ISOs que son de lo más exigentes del mundo, y tenemos electrónica también de primer nivel, casi en todas las áreas, y bueno, pues de ahí podemos decir de las megas, las grandes, las medianas, hasta las chiquitas, ¿no? Viene una inversión importantísima para México, crecemos los mexicanos en ese sentido, conocemos que ya no hay San Lunes, ¿verdad? Que hay que levantarse temprano, trabajar, el sector trae muchas cosas y mucha tecnología que no conocíamos, Socorro. Tú conoces todo esto del corporativismo muy bien, y yo te dijera, dime algo de todo esto, de estos años, de tanta empresa que ha venido a México, ¿cómo sientes la evolución, la gente que está dentro de ella? Pues mira, recuerda que ese famoso programa Bracero realmente se constituyeron como sociedades, establecimientos de costos, eran meros costos, no había ningún otro beneficio adicional para el Estado mexicano. Sin embargo, con el tiempo se dan cuenta de que además de mano de obra, que tú regresas el producto, no lo vendes en México. La condicionante de las maquiladoras en la época era precisamente que todo se exportara. Así es, no podía quedar, porque éramos un país cerrado, ¿no? Como todo pasa en México, todo sucede antes de la entrada en vigor del TLC. Todo sucede, ¿qué pasa? Eventualmente esos centros de costo se convirtieron en verdaderos centros de ingresos. De empresas. Exacto. De empresas vinieron muchísimas. Tan así que también la ley, el decreto cambió para efecto de decir, oye, te puedes constituir como una sociedad mexicana con inversión extranjera, no que antes no te permitían inversión extranjera. Y en esas áreas venía al 100 la inversión extranjera.
Ya no había necesidad de utilizar prestanombres. Conjuntamente, bajo Luis Echeverría, viene lo de la adquisición de bienes inmuebles en zonas restringidas, con lo cual los maquiladoras también empezaron a adquirir bienes inmuebles a través de fideicomisos. Posteriormente se reforma y nuevamente, ahora sí ya puedes adquirir inmuebles de manera directa, no tienes que ir a través de fideicomisos. ¿Por qué? Porque somos empresas mexicanas y así lo define la Constitución. Las sociedades mexicanas podrán adquirir. Ahí no dice con inversión o sin inversión extranjera. Entonces se consideraba era inconstitucional que no se les permitiera. Finalmente se reforma, se retoma y se permite también la adquisición de bienes inmuebles por sociedades mexicanas, aun cuando estas estuviesen constituidas con capital al 100% extranjero. ¿Cómo estaba México? Digo, México en su generalidad pues se sintió beneficiada, yo siento, inclusive el Estado empezó a regularlas con mayor intensidad, se fijó más en ellas, tan es así que enseguida se implementan otras medidas que de una manera los reincorporan a un régimen fiscal que no querían y que finalmente fueron atraídos, ¿verdad?, por el sistema tributario, y ahí se quedaron. Ya no son centros de costo, ahora son verdaderas empresas que operan al amparo de programas especiales y con ciertos beneficios, siempre y cuando reúnan una serie de requisitos interminables, en mi opinión. Así, y muy exigentes. Y muy exigentes. Pero finalmente todo eso trajo, como tú lo señalas, mucha inversión, sociedades que confiaron en el sistema de certeza jurídica en México y que ahora van a ser otra vez golpeados con una supuesta negociación, término posiblemente erróneo, porque el TLC ya fue negociado, ya está firmado, ya está en vigor. ¿Qué puede pasar entonces, Socorro? Pero, a ver, aquí hay varios puntos que dentro de lo que platicaste muy interesantes. Yo soy un inversionista extranjero, tengo mi inversión en México en el programa IMEX, que déjame decirte ahorita, el programa IMEX es mucho más complejo porque tenemos agricultores, tenemos industria nacional, industria fronteriza y tenemos también inversión extranjera. Es decir, y ya no son de naturaleza administrativa su regulación, ahora es de naturaleza fiscal. Ok. Esa es la problemática. Esa es la problemática, ok. Pero el que invierte en México, de alguna manera sus utilidades o lo que él lleva de aquí o sus declaraciones, de alguna manera también son complementarias a su declaración de su país de origen, Así que sería es. Estados Unidos o Canadá. O Canadá. ¿No? Ok, Socorro, explícanos un poquito esto. Pues finalmente, ¿Cómo es? Finalmente para ello, precisamente viendo la problemática de que tenías ingresos en Estados Unidos, pagabas impuestos aquí, te llevabas dinero a Estados Unidos, lo declarabas allá y pagabas impuestos nuevamente, ahí vinieron los tratados para evitar la doble tributación. Así es. Entonces, ¿ahora qué haces? Tu impuesto, los impuestos que pagas aquí, pues acumulas, pero también los acreditas. Y esa es una gran ventaja. No vas a pagar impuesto aquí, pagar impuesto allá, ya no, por lo menos, o acreditar tu impuesto. No me quiero meter mucho en el materia fiscal, porque realmente no es lo tuyo, pero sí tienes una idea cómo se maneja, ¿no? Claro, porque todos tus clientes de alguna manera te preguntan por dónde van. La implementación de un programa trae la implementación de otros. Así y en es. este caso, la problemática que se presentó precisamente con los ingresos derivados de operaciones aquí y mis operaciones en el extranjero, pues trajeron como consecuencia la negociación de tratados para evitar la libre tributación. Así es. Entonces, ahora, ahorita tenemos precios de transferencia, tenemos nosotros algunas cuotas para las empresas y algunos cálculos muy, muy específicos para el sector que de alguna manera benefician fiscalmente a este movimiento. Pero ahora el señor Trump dice por allá en Wall Street, sí. Disculpa que me sonríe. Sí, por favor. Dice que, pues que él va a bajar los impuestos, ¿sí? Entonces que, pues, les va a bajar a los que se vayan para Estados Unidos y que podría llegar hasta un 15%. Socorro, no pagan el 15%. Si te vas a los precios de transferencia, todo esto, pues saldrían ellos, creo que hasta perdiendo, ¿no? En este asunto de llevarse la empresa, ¿no? Aparte, eso serían los impuestos. Ahora imagínate los costos y todo esto que tendrían que... Porque lo que ellos han hecho ahorita es para detener, creo, a Carrier y algunas de las empresas les da subsidios, ¿no? Para detenerlos.
ahí socorre. Explícanos un poquito. Tú tienes inversiones seguras porque el Tratado de Libre Comercio tiene un capítulo específico de inversiones. ¿Qué pasa con las inversiones? Sus inversiones, precisamente por eso están contempladas dentro del tratado, porque es un instrumento seguro. Un tratado obliga, tiene los elementos de un contrato. Es un acuerdo de voluntades en los cuales tú te obligas y también vas a tener beneficios, igual que en los contratos. En consecuencia, no puedes tú salirte de un marco de un contrato cuando estás obligado a esto. Pero también hay consecuencias. El señor Donald Trump, obvio que quiere retener empresas allá, porque así lo ofreció en su campaña. Dice, voy a traer mano de obra, voy a crear mano de obra. ¿Y qué está haciendo? Está primero amenazando y segundo, pues ofreciendo beneficios. México, ¿qué va a tener que hacer? Canadá, ¿qué es lo que va a hacer? Canadá dice, yo estoy de acuerdo, Estados Unidos, en que sí negociemos nuevamente el Tratado de Libre Comercio. México no ha dicho nada. ¿Por qué? Porque es un tratado negociado, no puedes negociar lo negociado. Puedes implementar nuevas medidas, puedes implementar nuevas áreas. Pero ahora bien, yo te voy a dar a ti un subsidio porque te quedes. Bueno, tú le puedes dar a tus empresas los subsidios que quieras, en la medida en que esos subsidios no afecten a los países parte. ¿Qué tal si ya tengo programado una inversión aquí en México o en Canadá? Y me dice este señor, te voy a imponer un impuesto inferior a lo que pagas ahorita, de tal manera que tú te quedes aquí. O tales beneficios. ¿Qué va a hacer México? ¿Qué va a hacer Canadá? Porque no es nada más México. Pues aquí entramos directo a una controversia, ¿no? Entramos directo a una queja, ahora, ¿no? No es tan fácil como que el señor emita un decretito o un reglamento o vía, no sé, cómo quiere implementar. Tiene que pasar una serie de filtros. Claro. Primero que se lo aprueben. La aprobación de las leyes es más o menos un proceso semejante al que tenemos aquí. Tiene que pasar por filtros en las cámaras. Lo otro, yo tengo que notificar a los países parte de las medidas regulatorias o las leyes que yo pretendo implementar para que tú tengas tiempo de ofrecer una defensa, una objeción, llegar a un acuerdo satisfactorio o de otra manera irnos a los tribunales de arbitraje, llamados paneles, pero son tribunales de arbitraje. Tendríamos que irnos a esto. Las controversias en materia de aplicación del tratado son las más difíciles, porque ahí tienes que irte no al foro del Telecán, tienes que irte al foro del GATT. Y si no, las reglas del Telecán. ¿Cuáles reglas establece el Telecán para la solución de controversias en la indebida aplicación del tratado? Me salgo, dicen, Estados Unidos se sale del tratado. Dime del tratado en dónde están las reglas. Para que yo, como país parte, te diga, ya no voy a estar en el tratado, adiós, me salgo. Claro que Estados Unidos, de alguna manera, no le crea mucho ruido esto, porque México sí es parte de la Convención de Viena. La Convención de Viena, se dice, es la madre de los tratados, es el tratado de los tratados. Su implementación, su interpretación, su suspensión, su retiro, en fin, todas las reglas. México es parte y está obligado a observar la Convención de Viena. Estados Unidos la firmó, pero no la ratificó. Entonces, si vamos a continuar contemplando una actitud y si efectivamente va a ser esa la actitud, cuidado. ¿Por qué? Porque tan solo, mira, los planteamientos en materia de controversias, ¿cuál es el término que tienen para resolverlas? Dice, 361 días. A mí me llama mucho la atención en los 361 días. ¿Pero qué? ¿Hábiles? Sí. ¿Te imaginas? A 2 años te vas a ir en una controversia, en 2 controversias tal vez. Pero las inversiones de alguna manera yo siento que siguen estando seguras. Tenemos un ejemplo ya tenemos varios ejemplos, pero aquel ejemplo que se hizo y que se siguió en México hasta que se concluyó fue el de Meral Cred,
yo creo que tú te has de acordar, el que quería establecerse un recinto para residuos peligrosos. Sí. Y que no le dieron el permiso de uso de suelo. Ahí entraron los gobiernos, no entró el gobierno, no, la reglamentación o la regulación interna se quedó a un lado. Se fueron a las otras esferas. Vamos a irnos a compromisos comerciales porque estamos entrando en muy bonito terreno. A cualquier hora, tanto en los Estados Unidos como en México, protegemos sus productos con la mayor seguridad. Más de 17,000 pies cuadrados de almacén, con un registro electrónico eficiente que mantiene actualizados sus inventarios durante los procesos de distribución. Apoyado con servicio de monitoreo de mercancías a través de Internet. World Traffic. La cápsula endoscópica es la innovación más asombrosa en el campo de la gastroenterología del nuevo milenio. Es ingerida por el paciente sin dificultad con agua. Se mueve por el tracto gastrointestinal de manera natural. Una vez ahí, comenzará a tomar fotos automáticamente y las transmitirá de manera inalámbrica a un dispositivo externo que lleva el paciente en un cinturón. La información recogida en el dispositivo externo es procesada en la computadora, convirtiéndose en la prueba diagnóstica por excelencia. Esta llave significa el acceso a nuevas posibilidades. Permite obtener los insumos que su empresa requiere. Puede ser un apoyo para aumentar su fuerza y productividad, o una ventaja frente a su competencia. Somos la llave para sus importaciones. Comercializadora AMAP, donde usted realmente importa. La industria nacional y maquiladora de la región tienen en ATSA Servicios una opción práctica y segura para el transporte y confinamiento de residuos de manejo especial. ATSA Servicios tiene 12 años de experiencia y cuenta con la infraestructura, tecnología y capacidad instalada para atender oportuna y profesionalmente a la industria en el manejo de residuos especiales no peligrosos. ATSA Servicios, capacidad y experiencia responsable. Unidad de Oncología, Dolor y Cuidados Paliativos. Estamos comprometidos a dar un trato digno y de calidad al paciente, así como la mejor orientación a su familia. Nuestras instalaciones cuentan con la infraestructura necesaria para brindar el tratamiento óptimo y de mejor calidad. Tenemos el mejor equipo médico y ofrecemos atención humana, donde la calidad de vida de nuestro paciente es lo más importante. Unidad de Oncología, Dolor y Cuidados Paliativos. Avenida Mariano Arista, 1576, entre G y H. Y Mexicali se hizo muy bonito, con muchos puentes y calles que parecían espejos, tan moderno que parece una ciudad del futuro. ¡Wow! Y todo gracias a que los ciudadanos aceptaron pagar más por los servicios e impuestos para vivir muy felices. Somos niños, no tontos. No te preocupes, solo es un cuento. Basta de cuentos. Muestren las cuentas. Estamos platicando con María del Socorro Carreras Castro, es presidenta del despacho Carreras y Asociados. Bueno, la pregunta seria. Él dice, como cuando dijo Chávez allá que no le vendía petróleo a Estados Unidos y le preguntaron los reporteros, ¿cómo le vas a hacer para no venderle? Y dijo, pues nomás le cierro la llave, le doy vuelta para el otro lado y ya se cerró. Aquí pues el señor Trump así pienso que cree que este asunto lo puede resolver. Porque es más complejo, Socorro, de lo que estamos hablando. Definitivo. Ok. Definitivo. Estamos hablando de que el señor en un momento dado hay mucha gente involucrada aquí, por decirte algo. Tiene él visas que estamos obligados a dar a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte de visitantes. ¿Okay? A todos nos tienen que dar visas de visitantes que cumplimos por ahí con esto o cumplen con esto ellos. Claro, se restringen las que quieran o las que no quieran y nosotros de alguna manera pues también tenemos nuestras visas. Canadá se puso muy fuerte, si te acuerdas. Así es. Se puso muy duro con nosotros en una época, ahorita al parecer ya están más tranquilas las cosas. Sí. Okay. Pero te piden para poner negocios a los comerciantes y a los inversionistas visa. Es decir, Socorro, todo regulado por el Tratado de Libre Comercio. Es decir,
las personas estamos reguladas también por este libre comercio, ¿no? No es nada más la cuestión laboral, ¿no? Pues hay que atender los principios del tratado. ¿Cuáles son los principios? Igualdad de las partes. Trato nacional. Todos tenemos derecho al mismo trato que tú le das a un nacional en Canadá, el mismo trato mexicano. ¿Se da? Bueno, entre comillas. Estados Unidos se da. México ha respetado el trato nacional, ha respetado el aspecto de los visitantes, sí. Ha respetado el aspecto de los aspectos de las naciones, el principio de la nación más favorecida, ha respetado porque todos los principios del tratado. ¿Por qué México respeta todos los tratados? ¿Por qué? No lo entiendo. Digo, es correcto que lo haga, pero lamentablemente se ve una posición débil del gobierno mexicano, como se vio ante Canadá. Hicieron gestiones, sí, pero aún así tardaron. Sin embargo, ya se habilitó nuevamente el sistema, ya no requiere visa para Canadá. Otro de los puntos se dice, a México entran todos los extranjeros, si no son de nacionalidades restringidas y que no son parte de países del Telecán. No hay grave problema para que venga un extranjero. Tiene su tramitología, sí. Pero Estados Unidos, por ejemplo, ¿respeta ese principio de reciprocidad? No lo creo. Ahorita, digo, está manejando la problemática del cúmulo de trabajo y el poco personal que tienen. Dicen, se nos incrementaron mucho los costos, no podemos, en fin. Pero yo considero que en ese aspecto de tránsito de personas, de bienes, de inversión, lo ha respetado. Yo siento que lo ha respetado. Socorro. Y luego hay una parte de la que tú dices, del manejo de las personas, y hay otra parte de la inversión, que ya lo hemos platicado, la inversión. Ok, pero también hay el comercio. Es decir, y fíjate, nosotros fuimos invadidos de cadenas comerciales, franquicias que vinieron, siguen viniendo todavía, Socorro. Si estamos llenos si yo te dijera el Costco, el Walmart, y si te dijera el Sam's, y si te dijera, pues no sé, a lo mejor todas las ferreterías y todo el Home Depot y el otro, todas vinieron a cambiar el esquema que teníamos nosotros de venta. A ver. Nada más que ahí, fíjate, Enrique, hay que tener cuidado. Porque esas sociedades, esas empresas, esos establecimientos que están en México, franquicias, tiendas, cadenas de tiendas, así etcétera, con México no tienen problema alguno. No, Socorro, no lo tienen. Pero a lo que voy es que nosotros no entramos comercialmente con ellos, o sea, no tenemos la capacidad de competir. Con muy pocas cadenas compiten, con muy pocos productos exportamos. Pero es que es lo que te estaba yo señalando, que México no ha despegado, pues depende exclusivamente del extranjero para las inversiones aquí. Pero el punto fino es, Socorro. Yo quiero llamar a Socorro. todas las inversionistas, quiero llamarlos y les abro la puerta y adelante. ¿Por qué? ¿Por qué los mexicanos no invertimos? ¿Por qué nos guardamos lo que tenemos en un banco, en una cuenta, pero no nos atrevemos a invertir? Tal vez hay quienes sí hacen y realizan inversiones, pero con los que tienen grandes capitales apoyándolos o soportándolos. Y hay quien tiene grandes capitales y tiene negocios de no producción, ¿me entiendes? O sea, pero eso no les preocupa. El punto que yo he visto es la poca iniciativa de México, de los mexicanos, para también realizar inversiones. En Estados Unidos y en Canadá, menos en Canadá. Pero porque allá sí nos ponen muchas trabas, hay muchos obstáculos. Mucha regulación. Mucha regulación, más yo diría obstáculos, porque realmente tú no se los pones aquí. Aquí viene un extranjero, quiere constituir una sociedad, la constituye, no le preguntas de dónde viene. Bueno, ahora nada más se hace constar, ¿no? De dónde viene lo que tú estás invirtiendo aquí en México, te vinculan a las leyes de
de transparencia, de lavado de dinero, todo eso, para prevenir más bien lavado de dinero. Pero finalmente son meras, es mera legislación que tú dices, sí, asumo que esto no es de lavado de dinero, no es dinero ilícito, que esto, pero no tienes que documentar, vaya. Ahora, en Estados Unidos te piden todo. En Canadá creo que es más ligero el trámite, pero en Estados Unidos no. Socorro. Luego, el 1 de enero del 2004, nada más entrado el tratado, las cuestiones impositivas de nuestras importaciones y exportaciones con ellos, pues casi se eliminan, casi de entrada. Sí. Dejaron 2 asuntos, uno para enero del 2008, ¿sí? Donde prácticamente se eliminaron los últimos aranceles y dejaron uno a 15 años para productos altamente sensibles, dijeron ellos, ¿ok? O se trató ahí, ¿ok? Pero ya pasaron los 15 años, ya pasó todo, estamos prácticamente desgravados, ¿no? Entre los 3 países. Ahora, Socorro, aquí entra el señor Trump y dice otra vez, bueno, yo voy a grabar las exportaciones que vengan de allá para acá, las voy a grabar con el 35%. Socorro, la Organización Mundial del Comercio no permite, un 5 ya es mucho, ¿me entiendes? O sea, ellos graban del 5 para abajo los americanos y los chinos, graban los chinos, imagínate, un 35 es imposible, o sea, sería la locura. Ahora, está la Organización Mundial del Comercio, está el Fondo Monetario Internacional, están todos los que regulan esto y dicen, espérame tantito, hasta la OCDE, ¿no? Se va a meter. ¿Puede hacerlo o no puede hacerlo? Es precisamente lo que te comentaba hace un momentito. ¿Cómo crees? Puedes ofrecer mucho, puedes ofrecer todo lo que quieras, te voy a cobrar esto, te voy a hacer esto, te voy a imponer mayores restricciones a la importación a Estados Unidos, te voy a los importadores de otros países les voy a establecer mayores restricciones, pero va a afectar sus industrias, no únicamente va a afectar el flujo de mercancías, los bienes que se comercializan, no, va a afectar a sus propias empresas establecidas en Estados Unidos que se benefician precisamente de la proveeduría de México. Así es, exactamente. Entonces, no nada más me estás afectando a mí, México, espérame, esto va a repercutir en el costo. Fíjate, y de ellos, de los materiales que nosotros recibimos, de materia prima para elaborar, hay cuando menos, calculan entre el 40 y el 60% es americana, ¿me entiendes? Y aquí tomamos que viene la china, la taiwanesa, la coreana, la japonesa y todo. O sea, la gran mayoría sigue siendo americana, ¿me entiendes? Lo que entra al sector maquilador. Entonces, pues de aquí también podría decir México, pues yo también grabo, ¿no? Definitivamente. Para ponernos bien, pero ¿no? eso sería al final, Enrique, no al principio. No al principio. No al principio, primero tienes porque que aquí tronamos a todas las empresas. Tienes que dirimir las controversias de acuerdo como te lo señala el tratado. Ese es el punto. Que yo puedo decir, voy a hacer esto y esto, sí, adelante. Pero tienes que someterlo primero como país contratante en un tratado, tienes que someterlo, avisarle, notificarle a la otra parte y a los dos que voy a tomar estas medidas en mi derecho interno que posiblemente afecten el derecho de ustedes como partes en tratándose de aspectos de comercio exterior. Tienes que hacerlo, tienes que notificarlo y seguir el procedimiento. ¿Lo irá a hacer? No sé, pues son meras especulaciones. Lo que yo sí creo que debe de hacerse es que México no se enfoque tanto en algo que todavía no tenemos encima. Una probable no salida, una probable entrega de avisos en cuanto a cambios de derecho para darte tiempo a que tú presentes tus quejas o en un momento dado solicites la creación o la formación del panel, que los paneles, porque son varios, que te permite el Tratado de Libre Comercio. Okay. Pero de otra manera, en el Inter, oye, si México tiene capacidad,
si ya tienes mano de obra calificada, si tienes recursos naturales, los tienes que ver otros mercados. Tienes que atraer inversión de otros mercados. Ahora, tu mercado ya no debe de estar únicamente centrado al norte. Estamos hablando de que somos vecinos del aún más poderoso país del mundo, del aún, no comercialmente, porque China es el número 1 comercialmente, pero en cuestiones de capital y de inversión y los judíos más importantes todavía están en Estados Unidos. Ok, Socorro, pero somos vecinos de por vida. O sea, no, ¿me entiendes? Aquí sí, no, aunque ponga el muro y aunque haga lo que haga, yo no sé qué quiere hacer porque muro ya está, ¿no? Pues muy difícil. Otro muro, pues ¿qué quieres poner, no? O sea, ¿vea? Muro ya está. Las cuestiones de Estados Unidos migratorias son muy severas. No sé qué tan más las pueda volver, ¿verdad? Porque ya prácticamente Obama deportó casi los 3 millones de... Casi 3 millones. Casi los 3 millones de gente, los mismos que él quiere hacer. Pero Trump lo hizo, Obama lo hizo. Y sin ruido. Y sin ruido, y diciendo que nos iba a dar la amnistía, cosa que nunca llegó. Ahora, la amnistía siempre nos la han dado los republicanos, ¿me entiendes? O sea, siempre las amnistías salen por lado de ellos. Exacto. Pero el punto es, de todo esto, esta vecindad, yo te dijera, porque es una vecindad muy conveniente también, ¿no? Porque somos la parte trabajadora de ellos, no sé si me entiendes. Somos la parte... somos la planta, México es una planta manufacturera de los Estados Unidos. Ok, sin llegar al patio trasero, porque no somos tampoco. Yo no quise decir patio trasero, nunca lo diría. Somos una planta, pero somos una planta inteligente, trabajadora, claro. Es gente muy responsable, es gente que ahorita el sector, pues, hablan 2, 3 idiomas, tienen maestrías, tienen doctorados, la gente que maneja esto. Hay gente de todas partes del mundo trabajando en estas empresas ahorita. Ya no es la empresa aquella del mexicano. No, espérate, aquí hay otro nivel, otra tecnología mucho más avanzada de lo que estamos pensando, ¿no? Además, no la conocemos los mexicanos, ¿me entiendes? El fenómeno golondrina, ya te diste cuenta que se desapareció. Prácticamente no existe ya, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque con las certificaciones y con todo lo que se da ahorita, pues está el que está, y el que no puede, ya no puede, Socorro. O sea, tenemos todo electrónico, estamos todos capturados, tanto Estados Unidos, México, Canadá, todo el mundo sabe los movimientos de cualquier empresa y de cualquier persona. Socorro, independientemente de esto que pudiera verse también, hay cuestiones ambientalistas también, ¿me entiendes? Que han sido otro de las piedritas en el camino, pero finalmente, fíjate muy bien, México ni a eso le ha cerrado la puerta. No. Nos hemos aguantado y hemos dejado que caminen las cosas. Con esos acuerdos paralelos en materia laboral, en materia ambiental, México no ha cerrado la puerta. Ha exigido ciertos controles, pero permíteme, lamentablemente es algo laxo, algo que no tiene mucha fuerza, o no la quieren ejercer, o simplemente quieren la inversión, pues. Ok. Pero México tiene mucho que dar, tiene mucho que ofrecer. No creo que vayan a tomarse decisiones absurdas porque quiero imponer una negociación al TLC. No podemos hablar de negociación. Pudiéramos hablar de una reestructuración para poner campos de inversión no contemplados o para establecer algunas reglas que fueran necesarias al tratado. Pero no puede hacerse tan solo, ciertamente que el señor Trump al momento de entrar en la presidencia tiene todo un Congreso republicano. Así es. La mayoría son republicanos, pero una cosa es que sea republicano y otros sean que apoyen las políticas del presidente electo. Ahora, hemos tenido cosas dentro del tratado, dentro de todos estos años, que sí nos han ayudado mucho,
pero también ellos han cerrado la puerta cuando han querido. El atún, ¿no? El atún, nomás dijeron, close the door, porque ustedes levantan ballenas o levantan delfines o caguamas o no sé qué, nos echaban la culpa. Pero resulta que cuando se dan cuenta de que pues todo el mundo, así es la pesca de este tipo de animales, dicen, no, pues espérate, pues están ustedes bien, o sea, pero años nos tuvieron problemas con el atún, y no le abrían, y no le abrían, y no le abrían. El aguacate, hasta que quisieron, ¿me entiendes? No le abrían. El cemento, el acero. En el cemento tienes un ejemplo muy claro de lo que es la actitud del gobierno de Estados Unidos, que siempre ha sido, Enrique, lo único que se está haciendo ahora es decir, voy a imponer barreras, voy a imponer aranceles a las importaciones. ¿Qué pasó con lo del cemento? El cemento que fue el Portland Gray o una cosa así, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Que finalmente me impusiste aranceles porque dijiste que estaba en una situación de desventaja. De dumping, ¿no? Sí, dumping. Se hizo el estudio, se sometió a la consideración, se constituyeron, formaron los paneles o los tribunales de arbitraje y finalmente el acuerdo recaído, la determinación fue no estás en situación de dumping. Ajá. Entonces, todos los impuestos que indebidamente pagaste a Estados Unidos se te tienen que reembolsar. Así es. Está bien, Estados Unidos acata el fallo, pero ¿paga? Claro que no. Claro que no. Ahora, y viene el transporte. Ahí te va el transporte. ¿Cuándo se abrió? Tú tienes más... ¿Cuándo realmente se abrió medianamente se supone, Socorro, ¿Hace que habríamos... 5 años? No, sí, y debe haber sido hace muchísimo más. O sea, ahora, siempre hemos estado en situación de desventaja. Así es. Ahora, México también, Socorro, porque también los autos del Telecán, cuando el Telecán se abrió, y deberían de haber entrado los carros, 2011 por ahí podría haber sido, ¿no? México también dijo, no, espérenme, no estoy preparado para recibir los carros de ustedes en el Telecán. Cuestión de amparo y de todo lo que nosotros sabemos de carros y que vivimos. Sí. Se fueron muchos amparos y que luego se viciaron y llegamos a otro punto que no es el tema a tratar ahorita. Pero viene de lo mismo, Socorro, de que el Telecán de alguna manera no se cumplió por México, ¿no? También nosotros dijimos no entra, igual que ellos los camiones, ¿no? O sea, ¿qué pasa pero aquí es que cuando decimos? Se pusieron en un tú a tú ahí. Tú no, pues yo tampoco, ¿no? Así es. Y cuando yo ya sí, pues Estados Unidos ya no siguió con su cerrazón en cuanto al transporte. Te dejó, muy bien, te dejo entrar, pero tus camiones tienen que reunir estas características. ¿Cuándo? Así es, no. Entonces, medianamente lo más fácil fue meter algún socio americano y de ahí pudieron ellos arrancar y después pues es un problema el chofer, que si domina el inglés, que si sabe leer las señales, si tiene la licencia, se le hacen válida hasta dónde le hacen válida. Es decir, todos son muy, muy difíciles el transporte por las mismas asociaciones de transportistas tan fuertes de Estados Unidos. Toda la influencia que hay y los sindicatos son tremendamente fuertes en el transporte. Así es. Socorro. Bueno, ¿dónde viene el problema aquí? Que en su campaña, inclusive la señora Hillary también, cuando llega a los grandes estados donde había Detroit, Michigan, donde hacían los automóviles y se encuentran muchísimos sindicatos que les reclaman, ¿cómo voy a votar por ti si no tengo trabajo? Ya te lo llevaste, ¿no? Ahora, aquí también se declaran en quiebra en 2008. Esta quiebra, Estados Unidos, el gobierno le mete dinero, inclusive el gobierno dice, nos haremos socios, ¿no? Y dijeron, no, nosotros podemos. Pero lo que sucedió es que sí se levantaron, pero sacando las empresas de Estados Unidos. Porque llegó la competencia asiática, llegaron muchos carros de Estados Unidos, de Inglaterra y de Europa, Alemania, que les hacían mucho ruido a sus carros.
Tuvieron que salir para poder competir y nosotros los cachamos aquí. Digo, bienvenidos, porque teníamos todo para hacerlo. Hicimos otra tarea en el tratado. Les dimos certificados de origen a los carros, pagaron la maquinaria. Es lo que te iba a mencionar. Ahorita, meternos a esto, Socorro. Si lográramos que México, Socorro, nuestros certificados de origen son muy importantes. Es una carta que no hemos jugado, porque con la maquila obviamente pues se llevaban el 80%, pues no había necesidad. Pero ahorita, si tuviéramos un problema, hiciéramos alguna fórmula el gobierno mexicano para sacar certificados de origen de México. Tenemos acceso a 40 y tantos países sin pagar impuestos. Y no sé si viene el TPP y vendría TPP, todo esto también. Punto interesante. O sea, se pone muy interesante porque México está preparado para, más que ellos, para entrar sin pagar impuestos a muchos países. ¿Ves importante el hecho en México? Tener nuestros certificados de origen. Definitivamente es lo que te señalaba. México puede ver a otros mercados, Enrique, tiene medios, tiene forma. Los certificados de origen definitivamente que van a ser requeridos y los van a seguir requiriendo. ¿Qué van a hacer? Mira, hay 3 capítulos interesantes. Las reglas, lamentablemente, en el Tratado de Libre Comercio, sí, en cuanto a los problemas que se presenten y que lo afecten, que afecten las operaciones, están diseminadas en todo el tratado, aunque si bien es cierto, se concentran en la última parte, que será el capítulo 18, el 19 y el 20. Ahí se concentran las reglas para la solución de controversias. Pero no existe una solución de controversia cuando Estados Unidos dice, me voy a salir del tratado. No, pues no está obligado por ninguna convención. Está obligada nada más en los términos del tratado, pero aún así está obligada a mantener las condiciones existentes hasta antes de concluir el tratado. ¿Tú crees que lo va a cumplir? ¿Tú crees que lo va a hacer? Socorro. Yo lo dudo. ¿Manda lo económico, lo financiero o manda lo político en este mundo, en este tratado? Lo político. ¿Tú le ves mucha fuerza a lo político? Sí, en lo político, pero mira, Enrique, es mi apreciación personal. En principio, México debe de ver soluciones para estar preparado en caso de que algo surja. Así es. No centrarse tanto en qué va a imponer el señor Trump en cuanto al TLC. No, espérate que llegue. Finalmente, no tendría que ser de un día para otro. Pero viendo la personalidad de este señor, pues a lo mejor también actúa de manera así incontrolada o de manera intempestiva y muy a su criterio y hace esto, pero no lo puede hacer sin el apoyo del Congreso. Pues. Así es. No puede tomar determinaciones por sí mismo. No es un y gobierno... yo pienso que los intereses también son muy importantes, ¿me entiendes? Hay intereses muy enraigados entre México... No es monarquía, pues, no obstante una democracia. Exactamente. Entonces vamos a ver qué sucede, pero en el Inter yo siento que México sí debe de prepararse, pero hay un cúmulo, te digo, de salidas. Cada capítulo tiene salidas para los problemas que se presenten, cada uno. En materia de inversión que tú mencionabas, hay una salida. Hay paneles también para la solución de controversias. Ahí hay una comisión especial, el CIADI, que es el que entra, el CIADI, en relación a los arreglos en materia de inversiones. En materia de inversiones entre las personas de distintos países. Eso, la CIADI es muy interesante. Es otro cuerpo normativo. En el TLC entra una serie de cuerpos normativos distintos que en algunos casos referidos, en otros casos pues interpretados. El punto es que ahí la primer fuente de apoyo del TLC para controversias sería el GATT. Así es. En las controversias. Muy interesante. Pero es... María del Socorro Carreras Castro, a nombre de la industria de exportación de Tijuana, Mexicali y hecho en Baja California, gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias a ti. Gracias a usted. A cualquier hora, tanto en los Estados Unidos como en México, protegemos sus productos con la mayor seguridad. Más de 17,000 pies cuadrados de almacén,
con un registro electrónico eficiente que mantiene actualizados sus inventarios durante los procesos de distribución. Apoyado con servicio de monitoreo de mercancías a través de Internet. World Traffic. La cápsula endoscópica es la innovación más asombrosa en el campo de la gastroenterología del nuevo milenio. Es ingerida por el paciente sin dificultad con agua. Se mueve por el tracto gastrointestinal de manera natural. Una vez ahí, comenzará a tomar fotos automáticamente y las transmitirá de manera inalámbrica a un dispositivo externo que lleva el paciente en un cinturón. La información recogida en el dispositivo externo es procesada en la computadora, convirtiéndose en la prueba diagnóstica por excelencia. Esta llave significa el acceso a nuevas posibilidades. Permite obtener los insumos que su empresa requiere. Puede ser un apoyo para aumentar su fuerza y productividad, o una ventaja frente a su competencia. Somos la llave para sus importaciones. Comercializadora AMAP, donde usted realmente importa. La industria nacional y maquiladora de la región tienen en ATSA Servicios una opción práctica y segura para el transporte y confinamiento de residuos de manejo especial. ATSA Servicios tiene 12 años de experiencia y cuenta con la infraestructura, tecnología y capacidad instalada para atender oportuna y profesionalmente a la industria en el manejo de residuos especiales no peligrosos. ATSA Servicios, capacidad y experiencia responsable. Unidad de Oncología, Dolor y Cuidados Paliativos. Estamos comprometidos a dar un trato digno y de calidad al paciente, así como la mejor orientación a su familia. Nuestras instalaciones cuentan con la infraestructura necesaria para brindar el tratamiento óptimo y de mejor calidad. Tenemos el mejor equipo médico y ofrecemos atención humana, donde la calidad de vida de nuestro paciente es lo más importante. Unidad de Oncología, Dolor y Cuidados Paliativos. Avenida Mariano Arista, 1576, entre G y H. Y Mexicali se hizo muy bonito, con muchos puentes y calles que parecían espejos, tan moderno que parece una ciudad del futuro. ¡Wow! Y todo gracias a que los ciudadanos aceptaron pagar más por los servicios e impuestos para vivir muy felices. Somos niños, no tontos. No te preocupes, solo es un cuento. Basta de cuentos. Muestren las cuentas. Es un hecho. La próxima semana estaremos nuevamente con ustedes en Hecho en Baja California. Gracias por acompañarnos.